En esta serie, nada es lo que parece. Existen muchas series increíbles de todo tipo, pero imaginar que exista una que fue capaz de simplificar un tema profundo y moldearlo en una obra animada es algo de otro mundo. Y no solo eso, sino también por ser una serie que con tan solo 10 episodios haya sido tan aclamada, superando por mucho a muchas series animadas y estando a la par de los titanes de la industria de la animación. Ese es el caso de esta serie. Les presento Más allá del jardín. Esta serie abarca la historia de Ware y Greg, quienes se pierden en un bosque al cual lo llaman lo desconocido, encontrándose con diversos personajes y en diversas situaciones para poder avanzar y volver a casa. Pero a medida que la serie avanza te das cuenta que nada es lo que parece, y lo que piensas que es real en realidad no lo es. Y es que sí, toda la serie es una metáfora, y no es algo raro que aún hoy en día esta serie siga siendo tan aclamada como desde el primer día de su estreno. Esta serie tocó temas tan profundos y los moldeó en forma de metáfora, porque recordemos que esta serie al fin y al cabo gran parte de su público iban a ser niños, y entre los temas más controversiales estuvo el tema de la vida y la muerte. No solo los episodios y los personajes fueron una metáfora, sino toda la serie en sí es una metáfora de un libro que tiene muchas similitudes con la serie. Estamos hablando de la Divina Comedia. Este libro nos narra la historia de Dante, un poeta que cruza por toda una travesía junto con otro poeta llamado Virgilio, quien es su guía en esta historia. Juntos recorren los diversos niveles del infierno, en el purgatorio y el paraíso, algo muy parecido a lo que sucede en la serie. Y como había dicho antes, la serie es una metáfora del libro. Dante es representado como Werk y Virgilio es representado como Greg, y el lugar al que entran es al primer círculo del infierno, o llamado de otra forma el limbo, que en la serie es representado como lo desconocido. Pero, ¿qué es el limbo? En varias culturas y religiones, el limbo es considerado el lugar donde van todas aquellas almas que no tuvieron conocimiento acerca del cristianismo. Y el castigo aquí es ser privado de conocer a Dios o estar en el paraíso. Y es que, a diferencia de los demás círculos del infierno, en este círculo no hay sufrimiento físico, tal cual como ocurre en la serie. Más adelante los chicos se encontrarán con muchos más personajes en el camino, y una de esas será Beatriz, una chica que fue transformada en un azulejo junto con toda su familia, y será ella quien se encargará de guiar a los chicos hacia su casa. Algo muy parecido a la historia de Dante. En esta también hay una chica llamada Beatriz, quien es representada como el amor platónico de Dante y una figura celestial. Beatriz es quien se encarga de guiar a Dante hacia el paraíso, que en la serie es representado como el lugar de los chicos. Yo solo quiero ir a casa. Robarán nuestros cultivos. Arruinará la fiesta. En la novela de la Divina Comedia se sabe que hay más de 9 círculos del infierno, y es que como sabrán esta miniserie cuenta con 10 episodios, pero en los cuales la serie solo se centra en 9. Quiero que sepan esto para que puedan entender lo que sigue de ahora en adelante. Comencemos con la entrada del infierno, o llamado de otra forma el viejo molino, capítulo 1. En el capítulo vemos cómo los chicos deambulan por el bosque. Werk está un poco nervioso y comienza pronunciando un poema, mientras que Greg está tratando de ponerle un nombre adecuado a su rana. En medio de todo esto escuchan un hacha, el cual proviene de un leñador que está cortando un árbol. Estos no le piden ayuda porque no saben si pueda llegar a ser alguien malo. En el camino se topan con Beatriz, el azulejo del cual hablamos anteriormente. Esta les dice que les puede ayudar, pero Werk sigue sin creer que un ave pueda hablar. El leñador se da cuenta de su presencia y les da la bienvenida a lo desconocido. Estos van a la casa del leñador, donde este les advierte de una bestia. El leñador se va y Greg comienza a jugar y se encuentra con un perro el cual creen que es la bestia. El leñador llega, pero momentos después accidentalmente lo terminan noqueando. Así que los chicos intentan escapar de la supuesta bestia. Al final logran vencerla cuando se atoran en el molino y sale de su interior una tortuga negra. En la Divina Comedia, Dante también es perseguido, pero en este caso por 3 bestias: la pantera de la lujuria, por el león de la soberbia y la loba de la avaricia. Entre estos 2 felinos hay un canino igual que en la serie, una referencia a la entrada del infierno o a lo desconocido. ¿Greg? ¡Bert! Escupió a la tortuga y ahora es mi mejor amigo. ¡Ah! ¡Ah! En el primer círculo del infierno o el segundo capítulo llamado Tiempos difíciles en el granero, los chicos llegan a un pueblo llamado Potfield.
Aquí se encuentran con varias calabazas bailando, pero después de que los chicos arruinaran la fiesta y dañaran sus cultivos, son sentenciados a 1 hora de trabajo. Comienzan a cavar unas zanjas, y en la zanja de Greg hay un esqueleto, lo cual es algo turbio, ya que es una referencia a los métodos antiguos que se utilizaban para mandarte a, ya sabes a dónde, el cual consistía en cavar tu propia tumba al otro mundo. El esqueleto salta y comienza a bailar, y es que en realidad todas las calabazas eran esqueletos. En la Divina Comedia este lugar es llamado como el limbo, aquel lugar donde van todas aquellas almas que no sufren. Tal vez esa sea la razón por la cual las calabazas no se les ve infelices en ese lugar. Y curiosamente la calabaza gigante le pregunta a Ware si se quiere quedar, pero este le dice que no, a lo que la calabaza le dice que algún día se unirá, haciendo referencia al limbo, donde van todas aquellas almas perdidas como lo son Ware y Greg. En el segundo círculo del infierno o el tercer capítulo llamado Escuela para Animales, los chicos llegan a una escuela, pero Greg se va ya que para él la escuela es algo aburrido. En cambio, Ware y Beatriz sí entran a la escuela. Estando dentro se encuentran con varios animales y una maestra, la cual en todo el capítulo menciona en varias ocasiones a un hombre llamado Jimmy Brown. En la Divina Comedia, en el segundo círculo están aquellos que han cometido lujuria. La lujuria, en pocas palabras, es un pecado capital el cual consiste en el deseo sexual o obsesivo, pero normalmente en las series animadas a este pecado no se le ve representado de esa forma, sino más bien en forma de deseo intenso y desordenado por cualquier cosa de tipo material o sensual, o la búsqueda de un placer intenso como en la serie. Un dato curioso es que anteriormente en la serie de Bob Esponja había surgido una teoría sobre los pecados capitales, en la cual entre esos personajes Don Cangrejo era representado como la lujuria por su deseo y placer obsesivo por el dinero. En este caso, la maestra tenía un tipo de obsesión por el tal Jimmy Brown. En el tercer círculo del infierno o el cuarto capítulo de la serie llamado Canciones de la Linterna Oscura, los chicos llegan a una taberna donde hay varias personas como un carnicero, un panadero, una matrona, un maestro y otras personas más. Pero en este episodio vemos cómo hay grandes cantidades de comida, tales como panes y carnes, y en algunas ocasiones se llega a apreciar más cantidades de comida. En el tercer círculo se encuentran aquellas personas que cometieron gula, un pecado el cual consiste en la ingesta de grandes cantidades de comida, como lo hace Greg al agarrar varias veces grandes cantidades de panes. Y como dato curioso, cuando los chicos entran a la taberna, al lado de la puerta se encuentra un perro. Y es que, en el tercer círculo de los que cometieron gula, también hay un perro de 3 cabezas en la entrada, también conocido como Cancerbero. En el cuarto círculo del infierno o el quinto capítulo de la serie llamado Loco Amor, los chicos se encuentran en una mansión de un rey millonario, el cual presume sus grandes cantidades de riqueza y la grandeza de su mansión. Hasta en un momento este les dice a los chicos que lo acompañen a una recepción para gozar de sus inmensas e innecesarias grandes sumas de riqueza. Y es que en la Divina Comedia, en el cuarto círculo se encuentran los avariciosos. Los pecadores están condenados a arrastrar pesadas cargas de riquezas y tesoros que simbolizan su afán desmedido por acumular riquezas. Estas personas fueron aquellas que en vida tuvieron una obsesión por acumular grandes cantidades de riquezas innecesarias. En el quinto círculo del infierno o sexto capítulo de la serie llamado Cantos en Ranalandia, los chicos están en un barco navegando. Este lugar está repleto de ranas y debido a que los chicos no pagaron la boleta del viaje, unas ranaguardias van tras ellos. En un momento los chicos se disfrazan como integrantes de la banda del barco, pero cuando la música para, las ranas comienzan a enojarse y a quejarse. En la Divina Comedia este círculo es conocido porque aquí es donde llegan las personas que en vida tuvieron problemas de ira. Y como dato curioso, Dante viajaba en un bote junto con Virgilio, lo que hace referencia al barco donde viajaban Ware y Greg, mientras veían a los pecadores siendo sumergidos en un mar de sangre, que curiosamente al final del episodio vemos como la rana se sumerge en el lodo haciendo referencia al castigo de los pecadores aquí. En el sexto círculo, séptimo capítulo llamado Repicar de la Campana, los chicos en este episodio llegan a una casa abandonada donde se encuentran con una chica llamada Lorna. Momentos después llega la tía Susurros, la cual le pregunta a Lorna si trajo visitas, y esta le dice que no. Aunque en el episodio todo parece indicar que la tía Susurros es la mala de la historia, todo resulta ser lo contrario, ya que en realidad la tía Susurros solo quería proteger a las personas de Lorna, quien poseía un espíritu maligno que se comía a las personas.
En la Divina Comedia, este círculo es denominado como herejía, y aquí se encuentran aquellas personas que sostuvieron creencias o enseñanzas consideradas contrarias a la fe y a la doctrina cristiana. Y aunque no hay algo que consideremos directamente como herejía en este capítulo, recuerden que el hecho de que Lorna tuviera un espíritu dentro de ella ya tenía relación con la brujería, una práctica en contra de la fe cristiana. No, tía, ni un alma. Entonces nadie va a ser devorado vivo esta noche. En el séptimo círculo, octavo capítulo llamado Niños en el Bosque, Ware cada vez comienza a rendirse y aceptar su realidad. En cambio, Greg sigue siendo optimista. En un momento, Ware le dice a Greg que todo es su culpa. Esto en la Divina Comedia es el séptimo círculo del infierno, el cual representa la violencia. Aquí se encuentran todas aquellas personas que aplicaron violencia hacia su prójimo o hacia sí mismos. Un dato curioso es que, como se ve al final del capítulo donde la reina de las nubes le ofrece un deseo a Greg, consistía en intercambiar los papeles con los de su hermano, ya que la bestia estaba reclamando el alma de Ware. Y es que como tal, muchas cosas de las que suceden en la serie son culpa de Greg, aunque no sé si considerarlo como violencia hacia sí mismo, al sacrificarse para que la bestia no reclamara el cuerpo de su hermano, y en vez de eso reclamara su propia alma. Ya eso queda más bien a opinión de cada uno. ¿Ves cómo las ramas crecen sobre él? La bestia ya ha reclamado a tu hermano. Debí haber sido un mejor líder. En el octavo círculo, noveno capítulo llamado Hacia lo desconocido, vemos al parecer un flashback de Ware, donde nos muestra cómo comenzó todo en la noche de Halloween, donde nos enteramos que Ware estaba enamorado de una chica llamada Sarah y quería entregarle una cinta que contenía poesía. Greg, en cambio, estaba ayudando a una señora barriendo algunas hojas, y a cambio le dieron unos dulces. Momentos después saca una roca y dice que también la obtuvo por eso, lo cual más adelante resulta ser mentira, y en realidad había robado la roca. En la Divina Comedia, en este círculo se encuentran todos aquellos que cometieron fraude, y dependiendo de qué tipo de fraude fuese, el castigo sería distinto. En el caso de los hermanos, estos dos cometieron fraude. Ware cometió fraude al fingir su personalidad, y Greg, obviamente, por haber robado la roca. Y para aclarar el punto de Ware, este comete fraude en diversas ocasiones y de muchas maneras, y aunque las mentiras que este dice en el capítulo son cosas simples, recordemos que los pecados es un tema que no se mide por la gravedad de estos mismos. Pero regresando al tema, ¿cuál es el castigo en este círculo? Y es que el castigo aquí es estar sumergido en un río de abono, por así decirlo. Y es que cuando Ware despierta, la mamá de Beatriz le dice a Ware come tu tierra, haciendo referencia a ya saben qué. Y como dato curioso, en este episodio vemos a dos chicos disfrazados de ladrones, haciendo referencia a este pecado capital. En el noveno círculo, décimo capítulo de la serie, llamado Lo Desconocido, Ware busca a su hermano desesperadamente. El problema es que se encuentra en una tormenta de nieve, ya que el ambiente de un momento a otro tuvo un gran cambio. Después de encontrar a su hermano, Ware lo intenta liberar de las ramas que lo consumen, y es que las almas aquí se terminan transformando en árboles. En ese momento aparece la bestia, quien trata de seducir a Ware por la vida de su hermano, pero Ware sabe que eso lo condenaría a ser el portador de la linterna toda la eternidad. Y sabe que en realidad la bestia solo busca engañarlo, algo que al final resulta ser cierto, y es que en realidad manipulaba a las personas como el leñador, al cual engañaba diciendo que el alma de su hija estaba dentro de la linterna, y tenía que alimentarla a costa de los árboles que en realidad eran las almas de las personas, y en la que Greg iba a ser una de ellas. En la Divina Comedia, este círculo o el noveno círculo del infierno es llamado el Kaina. Aquí se encuentran los mayores traidores de la historia. Estos traidores son castigados en el hielo hasta el cuello, con las cabezas inclinadas hacia abajo, lo que simboliza su negación de la relación y el amor familiar. Los traidores en este círculo están inmovilizados y atrapados eternamente por su traición. En la serie, el frío representa la tortura que reciben los traidores aquí, y como dato curioso, en este círculo aparece un ser gigante, con 3 caras que son las caras de los mayores traidores de la historia, los cuales son Judas Iscariote, Bruto y Casio, que en la serie hacen referencia a la bestia como el mayor traidor de la serie. Esta serie me pareció una de las más increíbles que han existido.
tanto así que muchas de las respuestas siempre estaban en los más mínimos detalles, y cuando encuentras estos detalles tu percepción de la serie cambia por completo. Así como en vez de pensar que los dos hermanos estaban viviendo una gran aventura, en realidad estaban en el limbo, luchando entre la vida y la muerte. Y el antagonista, quien era la bestia, en realidad era la muerte, que buscaba a toda costa reclamar las almas de estos dos, que al final logran escapar de la muerte, lo que en la Divina Comedia sería cuando Dante sale del infierno para ir al paraíso, lo que en la serie es salir del más allá del jardín. Is a bird, two are the trees, three is the wind in the leaves. Bueno chicos, hasta aquí el video. Si les gustó pueden pasar por mi canal y encontrar más contenido similar. Si desean apoyarme se los agradecería demasiado. Les deseo un grandioso día y nos vemos en otro video.